Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial al señor embajador de la República de Cuba en España, don Eugenio Martínez, que se encuentra aquí haciendo una visita oficial a Canarias. Este es el primer acto, bueno, es el segundo, porque el primero ha sido una recepción con el presidente del Cabildo, al que disculpamos la no asistencia porque ahora tenía con otro organismo una reunión ya programada, y saludamos también a don Ulises Barquín, cónsul general de Cuba en Canarias. La verdad que para nosotros es un verdadero honor tener hoy aquí al embajador de la República de Cuba y poder compartir una serie de reflexiones, una información directa de una persona que conoce absolutamente todas las circunstancias que en estos momentos rodean, desde el punto de vista político, social y económico, la nueva situación que afecta a la República de Cuba. 60 años de bloqueo económico, de bloqueo financiero, de bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba no han servido para doblegar la voluntad del gobierno y del pueblo cubano ante este chantaje y ante esta presión. La irracionalidad y la ilegalidad de esa decisión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica o la intencionalidad de doblegar a Cuba solo ha servido para fortalecer los deseos de independencia de los cubanos, el sentimiento de unidad nacional de un pueblo frente a la agresión exterior o la voluntad inquebrantable de defender las conquistas que tanto sufrimiento, tanto esfuerzo ha costado a la revolución cubana. Y un ejemplo de toda esta lucha ha sido la liberación de los 5 patriotas cubanos encarcelados en los Estados Unidos, y después de una lucha y de una reivindicación permanente en muchas partes del mundo, finalmente el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que proceder a su excarcelación. La nueva situación derivada de los cambios en las relaciones bilaterales de Cuba y de Estados Unidos va a afectar no solo a estos dos países, sino también a todo el continente latinoamericano. A Canarias nos interesa mucho saber qué rumbo va a haber en esta nueva situación. Las relaciones históricas de Canarias con Cuba son de más de un siglo. Compartimos familia. Ahora estábamos comentando con el embajador y el cónsul, y todas las personas, estábamos con un grupo hablando con él, y todas las personas que estábamos allí, pues prácticamente teníamos ascendencia de nuestros familiares por haber nacido en Cuba, y muchos de ellos todavía residían. En Canarias los cubanos residentes son miles. Los intercambios culturales siempre han sido muy estables. Las relaciones solidarias entre estos dos pueblos, entre el gobierno de Canarias, las instituciones locales canarias, como los cabildos, los ayuntamientos, con el gobierno de Cuba, con el pueblo de Cuba, siempre ha sido una constante. También las relaciones económicas. Bien, todos estos temas son el motivo de esta conferencia que hoy va a impartir, este encuentro que va a impartir el señor embajador, que indudablemente para todos nosotros tiene un interés especial. Le reiteramos a todas y a todos ustedes el agradecimiento
por la asistencia a este acto que sin lugar a dudas va a servir para fortalecer estas relaciones tradicionales, históricas, de sinceridad, de confraternización entre los canarios y los cubanos. Así que le damos la bienvenida al señor embajador y le damos también, cuando el sonido de la sirena nos lo permita, le damos también la palabra para que él se dirija a todos nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Le doy las gracias al Cabildo, al consejero, al presidente por recibirnos hoy y por ofrecernos este lugar para intercambiar con nuestros amigos, nuestros nacionales y en fin, quienes hoy nos acompañan aquí, que igualmente les agradezco venir a escucharnos. En un lugar donde posiblemente sea donde no me reconozcan por mi acento, donde me doy cuenta que hablamos muy similar los canarios y los cubanos. No pasa así en la península. Yo sé que se conoce mucho lo que ha pasado entre Cuba y Estados Unidos en los últimos 10 meses. Tal vez intente yo, más que decirle algo nuevo, recordarles algunas áreas que de alguna manera los medios de comunicación no tocan, o se desvían o no profundizan. Y de luego tengo una gran disposición para el intercambio donde siempre es más rico que lo que uno dice. ¿Qué pasó el 17 de diciembre? Como ustedes recuerdan, fue un anuncio simultáneo entre los presidentes de Cuba y Estados Unidos, expresando la voluntad y la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Anunciaron un acuerdo humanitario mediante el cual se liberaron a 3 cubanos que estaban presos por más de 17 años en Estados Unidos y se liberó un preso norteamericano en Cuba y a un preso cubano en Cuba. Así como otras decisiones soberanas que tomaron ambos gobiernos, incluida la liberación por parte de Cuba de varios reclusos por delitos comunes y decisiones que anunció el presidente Obama que se pusieron en vigor a la altura de enero del 2015. Decisiones que tendían a un proceso, o que tienden a un proceso de ir eliminando parte de las sanciones que aplica Estados Unidos hacia Cuba, que de antemano digo que son muy limitadas. Prácticamente dejan intacto lo que nosotros llamamos justamente bloqueo, y que es lo que le digo, un sistema de sanciones muy abarcador y muy extenso. Con ese anuncio, que fue muy bien recibido por todos en el mundo, nuestros amigos y los que no son amigos, y de luego por los cubanos y los norteamericanos, que era necesario, que se pedía gritos desde hace muchos años a partir de un grupo de circunstancias históricas. El presidente Obama dijo: nos hemos aislado en América Latina. Estados Unidos intentó, y en cierta forma durante los años 60 y 70 logró aislar a Cuba de América Latina, y terminó siendo aislado en América Latina en su relación con Cuba. Estados Unidos dijo: nuestra política hacia Cuba nos hace daño en nuestra relación con América Latina. El presidente de Estados Unidos dijo: el bloqueo norteamericano, el embargo como él le llama, no ha logrado sus objetivos, le hace daño al pueblo cubano y está obsoleto, hay que cambiarlo. Eso que nosotros decíamos hace años, lo dijo el presidente de Estados Unidos a partir de diciembre y lo ha repetido en varias ocasiones. Después de eso, como ustedes conocen, se restablecieron oficialmente las relaciones diplomáticas. Después de su anuncio en julio, oficialmente las relaciones diplomáticas se establecen en julio. Después de su anuncio en diciembre, en julio se establecen las relaciones diplomáticas. Previamente, Estados Unidos elimina a Cuba de la lista que ellos confeccionan de estados que patrocinan el terrorismo internacional, en la cual Cuba estaba incluida desde el año 1982, un país como el nuestro que ha sufrido permanentemente atentados terroristas, pero bueno, éramos considerados por el Departamento de Estado y en definitiva por el gobierno norteamericano un estado que patrocinaba el terrorismo internacional. Hemos salido de esa lista y se restablecen relaciones diplomáticas y se abren embajadas en La Habana, primero en Estados Unidos, la cubana, y después en La Habana, lo cual tiene un gran significado simbólico, también de orden práctico, porque como ustedes saben, desde el año 77 existían en Washington y en La Habana oficinas llamadas secciones de intereses que tenían
facultades para cumplir todas las funciones diplomáticas y consulares rutinarias. Eran oficinas que tenían muchas limitaciones, pero en la práctica ejercían como embajadas, y los diplomáticos o funcionarios consulares que ahí laboraban hacían funciones de esa índole. Con eso se empieza un camino, se empieza una etapa. Nosotros hemos dicho que la normalización plena de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no se ha logrado y que será un proceso largo, que será un proceso que tomará tiempo. Y hemos dicho, y con mucha razón, que hay obstáculos que hoy existen que pueden ser superados por decisiones norteamericanas para que ese proceso avance. ¿Qué obstáculos hemos identificado como fundamentales, sin los cuales no se puede hablar de una normalización? En primer lugar, el bloqueo norteamericano, ese sistema de medidas, leyes, sanciones que distinguen a Cuba como un país diferente, que aplica sanciones a países que se relacionan con Cuba, y que la lista de limitaciones que nos impone es enorme y la podemos mencionar. En segundo lugar, aunque este no es el orden, pero yo sí el bloqueo lo pusiera como primero, pero a partir de ahí no es ese orden, pero sí serían obstáculos a la normalización. Estados Unidos, como ustedes saben, y sobre todo los cubanos, ocupa 117 kilómetros cuadrados del territorio nacional. En la base de Guantánamo, una bahía cubana de gran calidad por su profundidad, etc. Las dos puntas de esa bahía son ocupadas por Estados Unidos, esta y esta. La bahía es así, y este pedacito ocupa Estados Unidos y este otro. Un barco que va entrando a la bahía cubana por aquí, cuando entra por aquí, entra a territorio ocupado por Estados Unidos y después entra por aquí. Ahí hay una base militar norteamericana en contra de la voluntad del pueblo cubano. Ellos nos pagan todos los años, creo que son $4.000 por ocupar ese territorio, y nosotros le devolvemos, es un cheque que viene para acá. Y entonces ese dinero nosotros lo cobramos, es un alquiler vergonzoso que hacen por un territorio cubano que está ocupado, y es a la misma vez la única base militar norteamericana en territorio enemigo. O sea, ellos consideran a Cuba un estado enemigo y tienen una base militar ahí. Nosotros no renunciamos a ese territorio y que Cuba ejerza plenamente su soberanía sobre todo el territorio nacional. Después, el gobierno de Estados Unidos mantiene programas federales para los cuales asigna millones de dólares con el objetivo de derrocar al gobierno cubano. O sea, oficialmente el gobierno de Estados Unidos establece relaciones con el gobierno cubano y oficialmente quiere que ese gobierno cambie. Y para eso tiene dinero. O sea, nosotros no tenemos un programa en Cuba, no gastamos un centavo en derrocar al gobierno de Estados Unidos ni a ningún otro gobierno. Eso es un obstáculo a que haya una relación normal, porque no se concibe. O sea, entre los países existen diferencias que se van solucionando con la conversación, el diálogo, la cooperación. Somos países vecinos, tenemos muchos temas por los cuales cooperar. Pero no hay una voluntad expresa de un gobierno que la expresa en financiamiento para programas para derrocar a los otros. Eso se considera por parte cubana y con toda justicia un obstáculo a una relación normal. Después hay un grupo de reclamaciones históricas que tiene Cuba por daños y prejuicios a los cubanos. Nosotros hemos sufrido atentados terroristas, hay más de 3.000 mutilados y más de 2.000 muertos en Cuba. Hemos sufrido daños por las sanciones que se nos han aplicado durante más de 50 años. Y eso termina en un número. Eso termina en un número, tantos dólares. Bueno, no podemos ni hablar de dólares porque no podemos usarlo con ellos. Pero bueno, termina en un número que es una moneda. Y eso también es parte de lo que nosotros denominamos obstáculos para la plena normalización de la relación. Por lo tanto, hablamos de un proceso largo, un proceso en el que la voluntad cubana existe y es plena para avanzar. Como ha dicho nuestro canciller tan reciente como ayer, asumimos el reto, asumimos la oportunidad de este desafío de una nueva relación con Estados Unidos. No le tememos y pensamos que estamos en condiciones de enfrentarlo y avanzar para el bien de ambos pueblos, cubanos y norteamericanos. Tanto es así que en este corto periodo de tiempo
si bien han quedado por hacerse muchas cosas que pudieron haberse avanzado en estos 10 meses, también se han avanzado en otras que ha demostrado la voluntad de Cuba y de Estados Unidos, y no solo la voluntad, sino la posibilidad de hacerlo. Países vecinos como Cuba y Estados Unidos tienen muchas áreas en común que no pueden ignorar. O sea, aunque quisiéramos, nosotros no podemos. El mar es el mismo mar. O sea, el agua que viaja de la Florida a Cuba, las aves migratorias, nosotros no podemos evitarlo. No se le pone una frontera a eso. La aviación civil, o sea, los aviones que salen de Estados Unidos, si se entretienen, llegan a Cuba. Si se desvían un poquito, pasan por Cuba. Tienen que pasar por Cuba. O sea, hay temas que son, vamos a decir, involuntariamente tenemos que lidiar con ellos como países vecinos. Y en eso yo creo que es donde se ha venido avanzando más rápido. Porque lo que sí les puedo asegurar, que la parte vamos a decir, del área técnica norteamericana tiene mucho deseo de establecer cooperación con Cuba. Por esto le digo, porque no pueden vivir sin un vecino. La sombra sobre Cuba que ha existido durante años realmente ha opacado todo el ámbito de cooperación posible entre ambos países. Y con esa voluntad se reunió y se produjo un hecho inédito también, como ha sido inédito mucho lo que ha pasado en Cuba y Estados Unidos en los últimos 10 meses. Se creó una llamada comisión bilateral o comisión mixta, en inglés le dicen steering committee o commission, algo así, que evaluará los temas que hemos identificado en los cuales debemos conversar e ir avanzando. Esa comisión tuvo también la inteligencia de dividir esos temas en 3 áreas, en 3 grandes áreas. Aunque no lo digo así, y yo me atrevo a decirlo, cuando uno ve las áreas, parece que van de lo más fácil a lo más difícil. Un primer grupo abarcaría temas que son, vamos a decir, más sanos o de más fácil solución, como estos que le hablo: cambio climático, medio ambiente, corrientes marítimas, cooperación en el área de salud, incluso temas migratorios. Hay un segundo grupo que tiene un poco más de complejidad, pero en lo que también se ha ido avanzando, como son seguridad aérea, transporte, comunicaciones, lucha contra el narcotráfico, cooperación judicial. Imagínense todo, piensen entre 2 países así tan cercanos, todo lo que estaría separado, que hoy se puede conversar. Una policía está persiguiendo a un narcotraficante en el territorio cubano. Un avión se desvía de su curso. Un derrame de hidrocarburos en el Golfo, eso no tiene frontera, eso camina, y llega a la tierra más cercana de Estados Unidos, que una de ellas es la cubana. Y un tercer grupo de temas, que es donde pudiera haber, o donde hay mayores diferencias, por la diferencia de nuestros modelos, que tienen que ver incluso con temas que tienen un mayor calado y que son de mayor complejidad su solución. Las reclamaciones de las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba, que pertenecían a ciudadanos norteamericanos, que según la Comisión Norteamericana que lo certificó en el año 1972, fueron 5.911 propiedades. Los daños causados por Estados Unidos al pueblo cubano, que identificó en un número, como le dije, por daños y perjuicios al gobierno cubano, que incluye, por cierto, dinero cubano en bancos norteamericanos que fue robado por Estados Unidos. O sea, Cuba tenía cuentas en bancos norteamericanos, dinero que no pudo sacar al triunfo de la revolución, que se mantuvo congelado, y Cuba tenía también dinero que Estados Unidos le pagaba a Cuba por las llamadas telefónicas que se hacían, que lo congelaban en algunos bancos, que hoy Cuba ha sido despojada de ese dinero, digo hoy, en sentido figurado, fue hace años, y se le entregó a ciudadanos norteamericanos o cubanos residentes en Estados Unidos que reclamaron contra el gobierno cubano, y alguna corte norteamericana falló. Ese dinero lo sacaron de ahí y se lo daban a esos ciudadanos que reclamaron contra el gobierno cubano. Por cierto, una cubana que acusó al gobierno cubano de violación, porque un cubano que trabajaba para Cuba en Estados Unidos con una falsa identidad, la enamoró, se casó con ella y finalmente fue a Cuba y la dejó. Y ella logró en una corte norteamericana acusar a Cuba de violación. Una cosa aberrante, pero fue así. O sea, Cuba violó a una mujer en Estados Unidos sin tocarla y despojó de millones de dólares a nuestro país, devuelto a ese fallo judicial en un juez en una corte de la Florida.
esa serie de temas que están identificados entre ambas partes y otros que pueden surgir se están viendo periódicamente en reuniones que se dieron, la primera en La Habana de esta comisión y la siguiente en las próximas semanas que será en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué medidas aplicó Obama en enero y en septiembre? Septiembre, víspera de la visita del Papa a Estados Unidos. No sé qué casualidad hubo, pero bueno, fue así. Realmente el presidente que ha dicho, como empecé hablando, que el bloqueo debe ser modificado y que él va a trabajar con el Congreso para hacerlo y que le pidió al Congreso que lo hiciera, ha hecho muy poco. Ha hecho muy poco porque nosotros conocemos lo que él puede hacer. Es cierto que en los años de la década del 90 hasta la fecha se aprobaron en Estados Unidos un grupo de leyes que limitaron las facultades del presidente para ejercer su autoridad en la política exterior, empezando por la llamada Ley Torricelli del año 92, continuando con la Ley Sporto del año 96 y otras que se aplicaron en el año 2000 y hasta la fecha. Pero esas leyes, si bien tienen algunas limitaciones para que el presidente avance, permite todavía, mediante licencias, que el presidente pueda hacer algo más. ¿Qué no puede hacer el presidente que sería realmente un obstáculo a la normalización entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, el presidente no puede autorizar los viajes turísticos a Cuba. O sea, el presidente de Estados Unidos no puede hoy permitir que todos los ciudadanos norteamericanos viajen a Cuba libremente, todo lo que quieran, pero que por cierto una encuesta norteamericana reveló que el 30% de los norteamericanos quisieran ir a Cuba. Esos son 70 millones de pesos. Nosotros somos 11 millones 200.000 habitantes. O sea, no sabe dónde pudieran dormir ellos en Cuba si deciden ir el 30% a la misma vez. Pero el presidente no puede permitir que viajen a Cuba como turistas los norteamericanos. El presidente no puede, sería una segunda de las solo 4 cosas que el presidente no puede hacer con Cuba. El presidente no puede permitir que Cuba compre en Estados Unidos alimentos o medicinas con crédito. El presidente no puede permitir que Cuba use el dólar en sus transacciones internacionales. O sea, legalmente Cuba, aunque yo puedo tener un dólar norteamericano en el bolsillo, pero el gobierno cubano, la República de Cuba, si usa un dólar en una transacción, automáticamente los bancos norteamericanos lo despojan de ese dinero y se lo roban como un derecho divino que tienen al dólar, que Cuba no lo tiene y ellos sí. El presidente de Estados Unidos no puede permitir que se hagan inversiones en propiedades que fueron nacionalizadas por Cuba a lo largo de los años. Esas son 4 cosas que el presidente no puede hacer. Y bueno, uno entendería que son límites que tiene legalmente, porque tendría que acudir al Congreso y una ley que apruebe la Cámara de Representantes y posteriormente el Senado permitiría cambiar estas cosas. Pero el presidente, ese mismo presidente, puede hacer tantas cosas que sabemos que está en su capacidad y su facultad sin violar ninguna ley, que de alguna manera dejaría vacío al bloqueo de sus contenidos fundamentales, lo dejaría en su caparazón, lo dejaría en estas 4 cosas. Por ejemplo, el presidente puede, mediante una licencia que simplemente firmar un papel, permitir que un artista cubano, un deportista cubano que viaje a Estados Unidos, le paguen por su trabajo. Hoy no lo puede hacer. O sea, hoy un cubano que viaja a Estados Unidos, un artista cubano, el más grande que puedan ustedes imaginarse, que viaja a Estados Unidos y ofrece un concierto ante 50.000 personas, no le pueden pagar por eso. Le pagan una dieta, un per diem, pero no puede recibir remuneración por actuar en Estados Unidos. Un pelotero cubano, donde ustedes saben que nos destacamos mucho, que sea contratado por un equipo de grandes ligas norteamericanas, como hacen, que pagan 20 millones por jugar béisbol, no puede vivir en Cuba. No puede, tiene que vivir en Estados Unidos o un tercer país. Porque si vive en Cuba no le pueden pagar, no 20 millones, no le pueden pagar $1. O perdón, $1. No le pueden pagar, no le pueden pagar. Eso el presidente de Estados Unidos puede hacer así, firma un papelito y se permite así.
El presidente de Estados Unidos puede permitir que una compañía norteamericana compre en Cuba una medicina. O sea, en Estados Unidos hay 60.000 amputaciones de miembros inferiores cada año por la enfermedad del pie diabético. Diabético que no cicatriza, produce una úlcera, y el tratamiento indicado en la medicina hoy es amputación. Cuba, un científico cubano descubrió un procedimiento, una vacuna con una proteína que evita en el 85% de los casos que se aplica a la medicina la amputación del pie diabético. Pero hoy están privados los ciudadanos norteamericanos, por cierto los españoles también, y no por ese motivo, pero hoy están privados los ciudadanos norteamericanos de utilizar esa medicina, porque el presidente de Estados Unidos no ha firmado un papel que se los compre. Y digo eso, le digo mucho más. Un ciudadano norteamericano hoy no puede comprar un puro cubano. No puede. Y eso lo puede autorizar la ley norteamericana. De hecho, el presidente autorizó extender, flexibilizar un poquito la categoría de viajeros que pueden ir a Cuba. Y curiosamente, uno de los límites que él mismo puso, o sea, no tenía que haberlo hecho, es que él mismo puso, lo cual demuestra, porque nosotros denunciamos que esto se puede avanzar un poco más, que los que viajen a Cuba, autorizados ya, esas 12 categorías que le voy a hablar en un momento de ellas, pueden comprar hasta $100 en puros, en tabaco cubano, hasta $100. Siempre eso me resulta curioso. ¿Por qué siempre? O sea, ¿por qué siempre? No tengo una explicación. ¿Por qué 100? ¿Por qué no todo te quiera? ¿O por qué no 1000? ¿Por qué no 3000? 100. Lo cual demuestra que pudo haber puesto 1000, o 1 millón, o 3 millones. O no poner nada. O decir, puedes comprar tabaco ya. ¿Por qué hay un papel que dice el que va a Cuba, ojo, puede comprar hasta $500 en regalo? Hasta $500 en regalo. También no sé por qué. O sea, son esos límites que no tienen una explicación lógica. No se entendería. Y en tabaco, cuidado, no se puede pasar de 100. Ninguna caja de tabaco cubana cuesta menos de $100. No sé, será por eso. Tenemos que hacer una caja que cueste $49 que se llame tabaco o agua, no sé. Pero esto demuestra que tiene amplias facultades todavía el presidente norteamericano para ir despojando, ir quitando obstáculos para que nuestro pueblo tenga una relación normal. Como esa, le digo, que pudiera permitir que un avión cubano llegue a Estados Unidos, pero no puede. O sea, a Cuba vuelan 55 líneas aéreas de 60 diferentes aeropuertos o países. Y de Estados Unidos, unas cuantas. Pero los aviones cubanos no pueden volar a Estados Unidos, no les está permitido, no pueden. El presidente pudiera decir que vuelen los aviones cubanos aquí, Cubana Aviación. El presidente pudiera permitir que empresas norteamericanas inviertan en Cuba. Hoy no se puede. Nosotros estamos en medio de un peligro que es el siguiente, y es un tema de percepciones. Que haya la percepción de que ya se acabó, ya se hizo todo, que ya estamos listos, que Cuba y Estados Unidos están bien, y que entremos en la situación de que creamos que no hay bloqueo, que no hay sanciones a Cuba, y sí las hay. Y eso es muy peligroso, porque mucha gente dice, bueno, pues ya Obama hizo mucho, ¿y qué va a hacer Cuba ahora? ¿Qué hizo mucho? Si todavía estamos llenos de limitaciones. Tanto como que hace 3 semanas Estados Unidos le impuso una multa de $1.160 millones a un banco francés por relaciones con Cuba. Hace 3 semanas, 1.160 millones. No es poco, por tener relaciones con Cuba. Se ha convertido eso de la multa en un buen negocio. En un buen negocio. Ese dinero termina en Estados Unidos, no es que lo regalen por ahí, ni que lo quemen, o sea, nosotros tenemos muy claramente identificado, o sea, lo hemos estudiado, hasta dónde puede llegar, y la voluntad de Cuba es absoluta en conversar cualquier tema, pero sin modificar Cuba. Cuba es como nosotros queremos que sea, ya. Y nosotros tampoco se nos ocurre decir cambien Estados Unidos, porque esto que estamos hablando no es cambiar Estados Unidos, esto es cambiar
la singularidad de Estados Unidos hacia Cuba. Esto es cambiar las prohibiciones de Estados Unidos hacia Cuba, pero Estados Unidos tiene relaciones comerciales plenas con todo el mundo. Comercia como se comercia en el mundo. En el mundo se comercia con crédito. Con Cuba no. Cuba llegó a comprar hasta 700, 800 millones de dólares en alimentos en Estados Unidos en los años principios de la década del 2000. Hoy no compramos esa cantidad, pero teníamos que comprar, eso ya no existe en el comercio. El dinero adelantado, cada transacción llevaba una licencia. Si íbamos a comprar una tonelada de pollo, tenía ese vendedor de pollo, que es más competitivo que el pollo brasileño, el canadiense, tenía que tener una licencia para exportar pollo a Cuba y verificar que el dinero cubano estuviera antes en Estados Unidos. El dinero cubano, no un banco de otro país, el dinero de Cuba, para poder mandar la tonelada de pollo, para que el banco saliera con el pollo para Cuba. Una cosa tan sencilla como el comercio internacional no se puede practicar entre dos países vecinos, no por las leyes cubanas, sino por las leyes norteamericanas. Ni hablar de las medicinas. Si Cuba se le ocurre comprar en Estados Unidos una medicina, tiene que decir en qué la va a utilizar. Si nosotros queremos comprar una tonelada de aspirina, hay que llenar un grupo de papeles así que diga quién va a usar esa aspirina. ¿Quién es el último ciudadano cubano que se va a tomar una aspirina norteamericana? Y después que ellos revisen eso y vean ahí y digan, bueno, Juan Pérez, y de pronto se dice, no, pero Juan Pérez no le pueden dar aspirina, no nos dan la licencia. Algo tan sencillo como eso. Entonces, nosotros estamos ante un camino, como ustedes ven, todavía que ha dado los primeros pasos, en el que esos pasos han sido bien buenos en la dirección, vamos a decir, correcta. O sea, no han sido pasos para recrudecer el bloqueo, han sido pasos para aliviar. Pero no es ni la aspirina todavía de ese alivio, es algo que ha tenido un poco de impacto. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que permite a sus nacionales, a la gente bajo la jurisdicción de la ley norteamericana, importar mercancías de Cuba que sean de empresas y trabajadores privados y que lo demuestren. Eso está por ver cómo se va a hacer. O sea, llega un norteamericano a Cuba y compra un saco de piña o una tonelada de piña. ¿Y qué pasa después? Primero, no le puede pagar en dólares a ese cubano. Tiene que pedir una licencia para que le autoricen a pagarle en dólares. Ya le dejaron que abriera una cuenta en el banco en Cuba, pero todavía no se sabe cómo se va a hacer eso. Después, ¿en qué barco lo traslada a Estados Unidos? Porque el barco que va a Estados Unidos, todavía, si no tiene licencia, si toca puerto cubano, en 6 meses no puede volver a Estados Unidos. Y de luego sería un barco que iría con una tonelada de piña, porque no se puede comprar más mercancía, o sea, iría vacío para Estados Unidos. ¿Qué barco va a correr ese riesgo? ¿Cuánto le cuesta el transporte a ese hombre a comprar una piña a un productor cubano? Pero a lo mejor después le dicen, pero ese productor no es privado, porque esa piña se trasladó en un camión del Estado. Entonces, es algo que todavía está, que no se sabe ni cómo se hizo. Nosotros estamos ante una situación que reconocemos que hay muchas posibilidades para avanzar, que el presidente ha dicho que tiene la voluntad política de hacerlo, la voluntad cubana existe para avanzar, pero que hemos visto un proceso muy lento para dar esos pasos. ¿Hemos avanzado? Sí, en algunas áreas, ya digo, de interés común. Había seguridad aérea, cooperación en la salud. O sea, Cuba, como ustedes saben, tiene muchos profesionales de la salud muy calificados. Tenemos 85.000 médicos. Un médico por cada 130 habitantes, 25.000 médicos en 78 países. En Haití tenemos más de 600 médicos y Estados Unidos está interesado en ayudar a Haití. Y estamos desarrollando un proyecto de cooperación en salud con Estados Unidos en Haití. Pero esa voluntad de Cuba está ahí. Si Cuba mañana descubriera petróleo en la zona compartida del Golfo entre México, Estados Unidos, Cuba y Bahamas, y tiene ahí un pozo de petróleo extrayendo petróleo y se produce un derrame de hidrocarburos. Bueno, nosotros no tenemos ningún pozo. Estados Unidos tiene cientos y se han dado derrames de hidrocarburos.
full y ha afectado a Cuba. México tiene otros tantos. Pero bueno, cuando Cuba tenga uno, entonces ya existe un mecanismo entre Cuba, Estados Unidos y los países del Caribe para cómo reaccionar ante un derrame de hidrocarburos en la zona. Es un área de interés técnico, pero también político, en la que se ha avanzado y se puede seguir avanzando. Protección del medio ambiente. Ya establecimos, hemos avanzado en áreas protegidas de Pinar del Río y de la Florida, establecer cooperación entre los científicos. Es lo que le digo, el estudioso de aves migratorias norteamericanas es una persona frustrada, porque está persiguiendo un pájaro que se le va y llega a Cuba, no puede ir a Cuba. Y el cubano igual, usted imagina la incomunicación entre esos científicos durante años. La hubo, pero con las limitaciones. Eso ahora abre muchas posibilidades. Y así, ¿qué se puede decir entre dos países tan cercanos geográficamente como Cuba y Estados Unidos? Entonces, ahí están todavía los obstáculos. Dicho eso, como antes mencioné, hay una percepción de que ha cambiado mucho. Esa percepción tiene también una parte ventajosa. Y la parte ventajosa es que es muy difícil. Porque mucha gente está viajando a Cuba. De Estados Unidos incluso han viajado el doble de los que viajaron el año pasado. De España, por cierto, más del 34% de crecimiento de visitantes desde el año pasado a este. Como ustedes vieron, el turismo a Cuba ha crecido este año en cerca de un 18%. O sea, hay un entusiasmo, hay una moda a Cuba que no la inventamos nosotros, pero la aprovechamos. No nos ponemos bravos por eso. Pero esa percepción de que ha cambiado mucho puede inmovilizar los procesos para que avancen más y realmente se llegue a un proceso que haya una relación más plena. Siempre habrá diferencias y de hecho tenemos profundas diferencias filosóficas, ideológicas, pero eso no impide que tengamos lo que tienen dos países cercanos o incluso lejanos geográficamente, como una relación comercial normal, un vínculo afectivo, cultural fuerte y que nos vean. O sea, al final de esto es que nosotros estamos siendo perseguidos, no tenemos acceso a crédito de instituciones financieras internacionales porque Estados Unidos los bloquea. O sea, una situación que enfrentamos, como ustedes saben, con mucha creatividad, pero que nos ha hecho mucho daño. Yo me detengo aquí, he hablado un poco más de lo que pensé, porque sé que van a seguramente intercambiar, y querer preguntar o decirme lo que quieran. Y yo tengo la total disposición de conversar con ustedes ampliamente. Muchas gracias.